Sin alarmismos innecesarios, nos gustaría hablarle de un fenómeno que comienza a tomar forma en diferentes partes del mundo. Esta semana, Australia ha puesto en marcha una de las regulaciones digitales más estrictas que haya aprobado democracia moderna alguna. Acaba de prohibir que los menores de 16 años participen, entren, se conecten a las redes sociales. En una prohibición total, sin paliativos de ninguna clase, la prohibición llega acompañada de un sistema también obligatorio de verificación de edad para todos y cada uno de los usuarios. Well, this is a day in which my pride to be. Nunca he estado más orgulloso de ser el primer ministro de Australia que hoy. This is world leading. This is Australia showing enough is enough. Esto es algo pionero a nivel mundial. Es Australia diciendo que ya basta. El mundo y algunas de las organizaciones mediáticas globales líderes que están aquí nos están observando y siguiendo, pero Australia es la que lidera. And is following. But Australia is leading. Pero esta medida, que hoy se presenta como una política que protegerá a los niños y su salud mental, ha comenzado a generar preguntas mucho más amplias en cuanto a las repercusiones técnicas y legales. Y es que podría estar en juego el futuro del acceso a Internet y, especialmente, que se nos acabe navegar por Internet de forma anónima tal y como lo hacemos todos. Soy David Rojas, esto es En Primera Plana y ahora entremos en materia. Australia activa la ley. Este es el día en que las familias australianas están recuperando el poder de estas grandes empresas tecnológicas y están reafirmando el derecho de los niños a ser niños y el derecho de los padres a gozar de una mayor tranquilidad. A partir de hoy, todos los usuarios de las redes sociales de Australia deberán verificar su edad. ¿Cómo? Con documentos oficiales o bien con sistemas de inteligencia artificial que leen los rasgos faciales. Plataformas como TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, X, Twitch o Reddit deben bloquear automáticamente a cualquier menor de 16 años. Así, tal y como se lo contamos. De hecho, se trata de la primera ley en el mundo que combina dos elementos en simultáneo: una prohibición total para adolescentes y una obligación total de verificación universal que no distingue entre menores y adultos. Esta normativa se aprobó hace menos de un año y contó con el apoyo político transversal y, según los informes locales, con un amplio respaldo público. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades australianas, que se han citado en conferencias recientes, varios aspectos técnicos todavía se están definiendo. Por ejemplo, los mecanismos de almacenamiento temporal, la eliminación de los datos y la verificación transfronteriza en un entorno donde el uso de redes privadas virtuales de VPNs es común. La figura de la comisionada de seguridad. La funcionaria encargada de supervisar y hacer cumplir esta normativa es Julie Inman Grant, la comisionada de seguridad digital en Australia. Grant es de nacionalidad estadounidense y ha descrito la ley como, cito, la pieza más novedosa y compleja de regulación que ha gestionado en su carrera. También señaló en Sydney este mes que espera que otros países sigan el mismo camino de Australia, refiriéndose a esta ley como la primera del dominó. Algo más que ilustrativo. Vacíos y preguntas sobre cumplimiento. Las autoridades australianas están trabajando para garantizar que el bloqueo funcione incluso si se usan VPNs, es decir, redes virtuales privadas con servidores en distintas partes del mundo. Esta es una herramienta común entre adultos y adolescentes con la que se podría ocultar la ubicación real del usuario, pero para resolver este punto se requeriría identificar no solo la edad, sino también la ubicación geográfica real de cada conexión, algo que expertos locales consideran técnicamente complejo y que podría atentar contra la privacidad de los internautas. En declaraciones citadas por medios internacionales, la exdiplomática australiana Rebecca Razavi destacó que la ley ha avanzado con mucha rapidez.
Sin embargo, cuestiones como la privacidad y los mecanismos de verificación, algo esencial, se los están empezando a plantear ahora, ya con la ley en vigor. El ensayo de la verificación digital. El gobierno australiano realizó un estudio oficial el año pasado. Analizó varios métodos de verificación de edad, incluidos algoritmos de reconocimiento facial que estiman la edad mediante la imagen del usuario. Según este informe, las autoridades concluyeron que era posible poner en marcha el sistema sin poner en peligro la privacidad, siempre y cuando, y ojo a esto, las plataformas eliminen los datos inmediatamente después de la verificación. Sin embargo, en otros países donde se han probado sistemas parecidos, han surgido problemas que ya son conocidos, como que la precisión es bastante limitada para ciertos rangos de edad, de que existe la posibilidad de engañar a la inteligencia artificial con imágenes de personajes digitales y otros tantos errores que acabaron obligando a los adultos a proporcionar documentos físicos que demostraran su edad real. Estas experiencias previas han generado cuestionamientos sobre el margen de error y el perjuicio para los usuarios legítimos. Reacciones internacionales. La decisión australiana ha despertado interés en muchas otras jurisdicciones. En Estados Unidos, varios estados llevan años aprobando regulaciones parciales que prohíben ciertos tipos de plataformas o exigen permisos de los padres. Ninguna de estas disposiciones llega al alcance total de la ley australiana, pero los asambleístas locales han señalado que están observando atentamente cómo se pone en marcha. En Europa, por ejemplo, la discusión gira en torno a la protección de menores en los entornos digitales y a la posibilidad de que se pida verificación electrónica para ciertos contenidos. Mientras tanto, el Reino Unido ya ha fracasado en repetidas ocasiones en verificar la edad de los usuarios que acceden a materiales catalogados como sensibles o para adultos. El papel de las plataformas tecnológicas. Las plataformas que se incluyen en esta regulación deberán establecer de manera obligatoria mecanismos que verifiquen la edad de sus usuarios, almacenen temporalmente los datos sensibles y los eliminen una vez concluido el proceso. También tendrán la responsabilidad de aplicar bloqueos automáticos a los que no cumplan con los requisitos. La implementación de estos sistemas requiere ajustes significativos en infraestructura, protocolos también de privacidad, sistemas de detección de VPN, de redes privadas virtuales y cargas añadidas a los equipos que hacen cumplir estas normas. Los medios especializados han recogido reacciones mixtas entre los portavoces de las empresas, quienes señalan que cumplir con la normativa es técnicamente posible. Pero vayamos por partes. Por un lado, reconocen que la ley australiana puede cumplirse. Existen, dicen, formas de comprobar la edad de los usuarios y de bloquear cuentas cuando no se cumplan los requisitos. Sin embargo, también señalan que esto obligará a las plataformas a cambiar la manera en que funcionan, desde la forma en que un usuario crea su cuenta hasta cómo se controla su acceso día a día. Por eso las empresas advierten que estos cambios no van a afectar solo a Australia. Si otros gobiernos ven que el sistema funciona, podrían incluso adoptar medidas parecidas, y esto obligaría a las plataformas a aplicar nuevas reglas en distintos países al mismo tiempo. Según los especialistas que cita la prensa, esto abriría un escenario en el que las redes sociales tendrían que adaptarse a normas más estrictas en muchos lugares del mundo. Es decir, que crearía un efecto en cadena o dominó que traspasaría las fronteras australianas. Así de claro. El hilo que une los casos. Y es este, más allá de Australia, lo que dibuja las inquietudes de analistas y organizaciones de derechos digitales, sobre todo en un aspecto clave. Para que estas medidas funcionen a escala global, las plataformas tendrían que aplicar sistemas de verificación que identifiquen a los usuarios sin importar dónde se encuentren. En otras palabras, para que la ley australiana funcione de verdad, a las plataformas no les bastaría con saber la edad del usuario, sino también
desde dónde se está conectando. Y según explican los expertos, que cita la prensa internacional, esa necesidad podría provocar que las empresas adopten sistemas de identificación más amplios, porque Internet, el medio donde se mueven las redes sociales, es un sistema global. En otras palabras, como las redes sociales son globales, no pueden separar fácilmente a los usuarios por ubicación. Así que para dar cumplimiento a la nueva ley australiana, los métodos de identificación que comenzaron solo para Australia podrían terminar extendiéndose a nivel mundial, naturalmente, afectando a personas de distintos países. En resumen, aunque la norma sea local o muy concentrada, sus efectos podrían extenderse a todo el mundo porque las plataformas van a necesitar implantar un sistema a nivel global para cumplir correctamente con la ley. Pero lo que hoy ocurre en Australia no es completamente nuevo. Ya vimos un caso muy sonado entre Gran Bretaña y Estados Unidos, donde la aplicación extraterritorial de la Ley de Seguridad en Línea británica generó preocupación sobre la libertad de expresión y la soberanía legal. La disputa surgió porque se intentó aplicar la ley británica sobre las plataformas estadounidenses y usuarios estadounidenses, algo que provocó la intervención de los congresistas de Washington para proteger derechos fundamentales, dijeron, como la primera enmienda. En este vídeo escucharemos directamente a representantes que explican por qué este intento de regulación extraterritorial se consideró inaceptable y cómo Estados Unidos respondió judicialmente para limitar su alcance. Quisiera decir una cosa más sobre la ley de seguridad en Internet, y lo enfaticé antes, pero quiero repetirlo. Es un error, y es lamentable aplicar esa ley en Gran Bretaña, pero aplicarla extraterritorialmente, lo que significa aplicarla a discursos que no tienen nada que ver con Gran Bretaña, que están en plataformas estadounidenses, por usuarios estadounidenses, sobre asuntos políticos estadounidenses, con el supuesto de censurar a estadounidenses en Estados Unidos, es inaceptable. Es un punto de ruptura, es una línea roja, y eso es lo que Ofcom ha intentado hacer con la ley de seguridad en línea. Esa es una de las razones por las que el gobierno estadounidense está preocupado. Está bien, pero entonces, ¿su gobierno tomará acciones legales contra Ofcom si intentan excederse de la manera que usted ha descrito? Bueno, ya se ha propuesto una acción formal. Hay un proyecto de ley ante la Cámara, llamado la Ley de Granito, que enmendaría un estatuto para aclarar que, como política pública estadounidense, cualquier sanción impuesta por Ofcom no es ejecutable contra empresas estadounidenses. Así que nuestra legislatura probablemente lo considerará, y sin duda, considerará otras opciones. Sí, de hecho, el gobierno británico insiste en intentar anular la primera enmienda en suelo estadounidense respecto a empresas estadounidenses. El Congreso de los Estados Unidos incluso llegó a citar oficialmente a Julie Inman-Grant, la comisaria de Safety en Australia. Le pidieron que compareciera para que declarara acerca de las leyes australianas, porque podrían amenazar la libertad de expresión de los estadounidenses. En la carta que firmó el congresista Jim Jordan, la calificó de fanática de los retiros globales y le solicitó que prestara testimonio ante el comité dentro de las próximas 2 semanas, con fecha límite el 2 de diciembre. No tenemos constancia de que se presentara, pero el episodio refleja una tensión cada vez más palpable a nivel internacional. ¿Control total? Por ahora, el debate continúa. Australia sostiene que su decisión tiene como objetivo principal proteger a los menores, y sus autoridades lo han dejado claro. Dicen que su prioridad es el bienestar infantil en un entorno donde la exposición digital ha aumentado notablemente. Aún así, la puesta en marcha de esta normativa deja abiertas preguntas relevantes sobre privacidad, almacenamiento de datos, aunque sean temporales, precisión tecnológica, fronteras digitales y el alcance que estas medidas podrían tener si otros países eligen seguir el mismo camino. Mientras tanto, en los hogares australianos, padres, jóvenes y adultos comienzan a relacionarse hoy con un ecosistema digital estructuralmente distinto. En el resto del mundo, congresistas, activistas, empresas y especialistas observan con atención lo que podría convertirse, según la propia comisionada encargada del proceso, en la primera ficha del dominó. Por eso es justo comprender que estas decisiones no ocurren en el vacío y que lo que se ha definido en una acción a tantas millas de distancia
puede acabar transformando la experiencia digital de millones en otras latitudes. En otras palabras, la ventana de Overton parece abrirse de par en par. Eso es lo que dicen algunos. Ya vimos también algo parecido con las estrictas medidas implementadas durante la pandemia de COVID-19, que comenzaron como políticas pioneras en Australia y Nueva Zelanda, y terminaron inspirando regulaciones y protocolos en países de todo el mundo. Ahora, de manera similar, las nuevas normas sobre la verificación de identidad y la prohibición de acceso para menores podrían servir de modelo o precedente para otras jurisdicciones en un futuro más temprano que tarde. Si no, ya lo veremos. ¿Usted qué opina? ¿Qué estaría dispuesto a hacer para vivir 100 años más? Durante décadas, el Proyecto 981 de China ha sido un programa secreto que solo conocían las élites de Beijing y un puñado de investigadores occidentales perdidos en los rincones, los recovecos más oscuros de la medicina sin restricciones del gigante asiático. Pero el Proyecto 981 ha salido inesperadamente a la luz pública este año, después de que un micrófono abierto de la televisión estatal de Beijing captara la conversación de los dos líderes supremos de 72 años, Vladimir Putin y Xi Jinping. A su lado también caminaba el norcoreano Kim Jong-un. Este oscuro proyecto, repleto de cumbres de la medicina, se presenta como la ruta hacia la longevidad. Al parecer, el privilegio definitivo de los muchos que gozan, desde hace casi un siglo, las altas esferas del Partido Comunista Chino. Nuestros compañeros del Epoch Times decidieron seguirle la pista a esa idea de vivir 150 años, y la pista nos condujo directamente al hospital militar más importante de China, y a este proyecto, el 981. En 2019 empezó todo. El Hospital 301 de Beijing, que se dedica a tratar a los que pertenecen a los círculos políticos más importantes, publicó un anuncio de 1 minuto. Decía algo así, traducido: un proyecto que dura 150 años y que combate la muerte. Pero un día después lo borraron. Los censores aseguraron de que se trataba de un vídeo falso. El vídeo describía un sistema de salud que se habría desarrollado durante décadas y que combina lo mejor de la medicina tradicional china con la tecnología occidental. En un momento dado, promociona el sistema para la élite china como de eficacia probada y de primera calidad. Y respalda lo que dice con un gráfico que muestra cómo los líderes chinos sobreviven a sus homólogos estadounidenses y británicos por al menos una década, hasta los 88 años. Pese a que las autoridades chinas se han querido desmarcar de este vídeo, se ha convertido en algo así como material que citaban en conferencias los propios especialistas chinos, hasta que Xi Jinping ya ha acabado hablando en público de ello, quizás sin ser muy consciente, eso sí. Nosotros hemos seguido a lo nuestro, investigando hasta que saltaron todas las alarmas. Todo empezó a apuntar a una historia mucho más oscura: la sustracción forzada de órganos a escala masiva. Y estas declaraciones tan audaces de estos líderes mundiales están despertando nuevas preocupaciones entre los profesionales de la medicina. El doctor Thorsten Trey, de Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, dijo que la enfermedad no es algo que se enciende y se apaga como un interruptor, que una cosa es hablar de mantenerse en el poder y otra de llegar a los 150 años. ¿Cómo pretenden hacerlo?, preguntó. Órganos a pedido. Y ese cómo es la pregunta que el Proyecto 981, con toda la fuerza del Estado chino, se empeña en resolver. El proyecto de atención médica 981 tiene más de 80 años de historia en el sistema sanitario rojo. Comenzó en 2005 y se trata de un programa sanitario piloto de los militares que reúne a los mejores recursos médicos del país y a los mejores profesionales de la salud,
según rezaban varios materiales informativos que también han dejado de existir. Pero, ¿por qué este nombre? ¿Por qué 981? El nombre en sí mismo ya denota prestigio. Según su fundador, Xiao Wei, un médico que trabaja en el Comando Militar Supremo de China, 9 suena igual que duradero en chino. Y 81 es una referencia a la fundación del Ejército Popular de Liberación, el 1 de agosto, pero también 8 y 1 suman otro 9, una doble referencia a la longevidad. La iniciativa 981 prescribe un mantenimiento médico meticuloso, es decir, exámenes de salud exhaustivos en función de los distintos trabajos. Por ejemplo, para los astronautas y los pilotos del ejército pueden ser hasta 150 exámenes. Pero pese a toda esta prevención y a toda esta detección, con el envejecimiento, los órganos acaban fallando. Así que el breve anuncio de 2019 ofrece una respuesta. Dice, restaurar las funciones orgánicas. Esta frase es uno de los 6 enfoques clave del programa. Y según Trey, podría significar varias cosas: trasplantes, medicamentos y terapias con células madre. El proyecto proporciona, de hecho, poca información sobre lo que se necesita para lograr el objetivo de restaurar la función orgánica. Aún así, en un país con una larga historia de preocupación por los flagrantes violaciones en materia de trasplantes, la sola mención de los trasplantes de órganos genera inquietud. Un objetivo conveniente. En 2006, un año después de que comenzara el llamado Proyecto 981, los primeros denunciantes acusaron públicamente al régimen de gestionar un sistema de sustracción forzada de órganos. Aquellas voces surgieron desde dentro del propio entorno médico del país y han planteado interrogantes que, con el paso de los años, han llegado a resonar más allá de las fronteras de China. Una de las denunciantes, que trabaja en un hospital del noreste de China, relató al medio The Epoch Times que su ex esposo, un neurocirujano, habría extraído córneas a gente detenida por practicar la meditación Falun Gong que prohíbe el régimen. Los restos de las víctimas, según dijo, se enviaban directamente al incinerador. El ambiente que describe es el de un hospital en funcionamiento normal, donde el tránsito de personal, el olor a desinfectante y la rutina quirúrgica ocultarían unas actividades salvajemente irregulares. En 2019, un tribunal independiente del Reino Unido que presidía Sir Geoffrey Nice, conocido por su labor en casos de crímenes de guerra, concluyó que la sustracción forzada de órganos había ocurrido en China bajo supervisión estatal. El dictamen señaló que los practicantes de Falun Gong habían sido con toda probabilidad la fuente principal de esos órganos. La sala del tribunal, según los registros, se mantuvo en absoluto silencio mientras se exponían los hallazgos. Y esto, para quienes seguimos este tipo de cuestionamientos internacionales, marcó un claro contraste frente al bullicio que suele acompañarlos. En la década de 1990 empezaron a practicar la meditación Falun Gong entre 70 y 100 millones de personas, según las autoridades chinas, quienes pasaron de premiarlo de la noche a la mañana y celebrarlo por provocar un ahorro en el gasto de la sanidad pública, ya que mucha gente recobró la salud. Pasaron de eso, de premiarlo y celebrarlo, a perseguirlo en 1999, 6 años después, y es que el boca a boca, debido a sus beneficiosos efectos sobre la salud, lo convirtió en poco tiempo en un fenómeno de masas, pero en un sitio, quizás en un país en el que cada movimiento independiente se aplasta con mano de hierro. La gente que practica Falun Gong medita a diario, no fuman ni beben alcohol y promueven una vida pacífica. Por estos hábitos tan saludables, según algunos investigadores, sus órganos se habrían convertido en un bien tan codiciado en la multimillonaria industria de los trasplantes de China. Cuando los detienen, ya que esta persecución lamentablemente no ha cesado desde 1999, muchos practicantes no quieren revelar su identidad, y no lo hacen por una sencilla razón, porque pueden tomar represalias las autoridades contra sus familiares o conocidos. Pero no revelar su identidad los vuelve también particularmente útiles para cualquier estructura, piénsenlo, que dependa del anonimato para operar. Y sobre esto el Tribunal Independiente británico declaró que existía, cito sus palabras,
una población de donantes para los hospitales de la República Popular China, cuyos órganos podían extirpárseles según se fueran pidiendo. Cierro cita. El dictamen también añadió que las autoridades no encuentran reparos en decidir, sin pensarlo mucho, sin pensarlo dos veces, el destino de la gente que practica Falun Gong. Y una figura que se menciona en ambos ámbitos, la sustracción de órganos y el proyecto 981, es Bai Yuzhong, un exalto funcionario responsable del Departamento de Salud dentro de la rama logística del ejército chino. En 2014 mantuvo una llamada telefónica con investigadores encubiertos que lo llamaron desde Estados Unidos. Bai habría admitido que la extracción de órganos de practicantes de Falun Gong fue una orden que les llegó desde arriba. Su voz, registrada en esa conversación, dejaba entrever, según los investigadores, que aceptar esta clase de órdenes puede haberse vuelto una especie de rutina. Tras retirarse en 2004, Bai participó en 2 asociaciones médicas de alcance nacional bajo la supervisión de Beijing. Según los informes de los medios chinos, estas organizaciones otorgaron premios al proyecto 981 en 2013 y 2019. También brindaron orientación adicional al programa. Las ceremonias donde se entregaron estos reconocimientos se celebraron en auditorios iluminados con delegaciones oficiales y discursos que destacaban la innovación y la proyección científica del país. Muchos órganos reemplazados. En 2019, los censores de Internet eliminaron en un solo día el anuncio hospitalario del proyecto 981. La explicación oficial: aquel material, cito, utilizaba indebidamente el nombre o la imagen tanto de las agencias como de su personal. Cierro cita. Ahora el vídeo que mostrábamos al comienzo también ha corrido la misma suerte. Se retiró de Internet, por lo menos del Internet chino, que es un Internet más reducido y controlable para el gobierno chino. También el gobierno chino ha revocado las licencias para que las agencias internacionales puedan usarlo. Para observadores como el Dr. Trey, que sigue de cerca el aterrador y trágico fenómeno de las sustracciones masivas de órganos de gente que practica Falun Gong, la opacidad habitual del sistema político chino hace que estos intentos de silenciar la información sean especialmente significativos. Nos dijo esto: si esto fuera algo insignificante, simplemente lo dejarían, pero optaron por el modo sigiloso. El nefrólogo Richard Amerlin, que presidió el primer grupo de médicos estadounidenses que denunciaron la sustracción forzada de órganos en China a escala industrial, expresó también su inquietud, y es que Amerlin le pone los vellos de punta, dice, la sola idea de que un régimen pueda sacrificar vidas inocentes en favor de su propia élite. Explicó que, a diferencia de los sistemas de trasplante de órganos en otros países, en China, la élite tiene toda la prioridad. Y es que las estructuras se crean para sostener esa prioridad, según dijo. Para Merlin se han violado todos y cada uno de los principios de la profesión e incluso de la ética. Nos aseguró que le parece algo absolutamente diabólico. Eso dijo. Desde la década de los 70 ha habido informes sobre la élite china y la búsqueda de la eternidad a través de los trasplantes. Hay literatura extensa. En la década de los 90, Zheng Ji participó en la extracción de un globo ocular dentro de una camioneta militar. Habían llevado a la víctima a un lugar en mitad del campo donde le descerrajaron un tiro. Años después, también fue testigo de cómo un oficial le prometió a un alto cargo que le conseguiría un riñón fresco de un practicante de Falun Gong. En una entrevista de 2023, Zheng dijo que lo que comenzó como una misión militar encubierta ha crecido hasta un nivel que, según sus palabras, el mundo ni siquiera se puede imaginar. Y añadió que aunque ya no es un secreto, nadie se atreve a hablar de ello abiertamente. Según el Dr. Trey, parte del problema reside en la mentalidad del régimen. Lo describe como ateo y con una indiferencia profunda hacia la vida humana, y añade: básicamente tratan el cuerpo humano como un objeto, como un automóvil, y luego reemplazan los órganos como lo harían en su automóvil. Pero esa comparación tiene sus límites y se enfrenta con la realidad, según el doctor Andreas Weber. Weber es subdirector europeo de Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos y explica que, a diferencia de las piezas mecánicas,
Los órganos humanos no pueden reemplazarse una y otra vez sin consecuencias. ¿Por qué? Porque cada operación, dice, produce el consiguiente daño en las venas y en las estructuras que conectan el órgano al receptor, y que ese daño se va acumulando. Y cuantas más operaciones, más aumenta el riesgo de que esas estructuras dañadas fallen. Además, los pacientes trasplantados dependen de medicamentos inmunosupresores que debilitan sus defensas. Y esto también los hace más vulnerables a virus como la COVID-19, por ejemplo. Algunos expertos que consultamos en el Epoch Times nos señalaron que ese factor pudo haber incluso contribuido a la muerte del viceministro de Cultura chino, Gao Zhangxian. Según los informes, Gao recibió muchos trasplantes, tantos que incluso bromeó sobre ello antes de morir. Su muerte, no obstante, se ha atribuido oficialmente a complicaciones por la COVID. Por su parte, el Dr. Trey sostiene que detrás del programa de longevidad hay un elemento del que los líderes del Partido Comunista Chino rara vez hablan en público. Y es que le temen profundamente a morir. Y agregó: mientras están vivos, disponen de todo, pero en cuanto mueran, no les quedará nada. Por eso quieren luchar contra ello. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.